Los y las catalanas han decidido que corresponde a mi formación política, al PSC, liderar esta nueva etapa. Y yo les anuncio que asumo esta responsabilidad y que, por consiguiente, en el mismo momento en que se haya constituido la mesa del nuevo Parlamento y haya un presidente o una presidenta, manifestaré mi voluntad de concurrir, de presentar mi candidatura para presidir la Generalitat de Cataluña. Sí. Mucha empatía, mucho entendimiento va a necesitar la política catalana para llegar a un acuerdo después de tantos años de confrontación y polarización en un programa, hoy, en el que también hablaremos del Festival de Eurovisión y la falta de empatía con el genocidio en Gaza. Empezamos hablando de las elecciones catalanas que abren un tiempo nuevo. Con el ánimo de unir a los catalanes, subrayando aquello que nos hace sentir parte a todos de una misma comunidad y de servir a los catalanes, poniendo los servicios públicos como primera prioridad del nuevo gobierno. Cataluña ha decidido hoy ponerse en marcha, ponerse a funcionar con respeto, con educación, contando con todo el mundo y también con ambición. Como os contábamos, victoria rotunda del PSC de Salvador Illa. Por primera vez los socialistas ganan en escaños y votos en Cataluña. Violeta, crudos días. Crudos días. Illa consiguió 42 de los 135 escaños del Parlamento, 9 más que en 2021, y también por primera vez desde 1980 el independentismo pierde la mayoría absoluta. Desde el exilio, el expresidente Carles Puigdemont logra colocar a Junts como segunda fuerza, passando de 32 a 35 escaños. Creiem que hi ha opcions de poder anar a la investidura i, per tant, anunciar la meva intenció de presentar la meva candidatura. Hace apenas una hora ha anunciado que presentará su candidatura a la presidencia de la Generalitat y pide al PSC que se abstenga para poder gobernar con Esquerra Republicana, los grandes perdedores de la noche. La polarització ha guanyat i ha marcat els resultats. Per tant, correspondrà a l'oposició al govern republicà, a PSC i Junts, gestionar la nova etapa que s'obre a partir d'avui amb la configuració del nou Parlament. Esquerra lanzó un órdago con la convocatoria anticipada de elecciones y ha perdido. Se hunde pasando de 33 a 20 escaños. Al otro lado, la derecha estrena ciclo en Cataluña. El Partido Popular de Cataluña ha vuelto y lo hace con más fuerza que nunca. Los populares de Alejandro Fernández quintuplican sus escaños hasta los 15 a costa de la desaparición de Ciudadanos, pero no frenan a su principal competidor. Vamos a seguir denunciando ese creciente islamismo, esa creciente inseguridad, esa destrucción de empleos, esa falta de prosperidad y ofrecer... Vox mantiene sus 11 diputados y el independentismo xenófobo de Alianza Catalana irrumpe por primera vez en el Parlamento con 2 escaños, mientras la izquierda de los comuns, antes con Podemos, ahora con Sumar, sigue cayendo y pasa de 8 a 6 escaños, aunque ya ha mostrado su disposición a negociar. Davant de la pujada de la dreta y de la extrema dreta, la gent progresista... Frente al empuje de la derecha y la extrema derecha, la gente progresista de este país espera que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo, decía Jessica Albiach, la líder de los comunes. Vamos a tratar de despejar todas las incógnitas que dejan estas elecciones catalanas. Cataluña después del procés. Tertulia independiente para gente exigente. La verdad es que tenemos un plantel de petirrojos y petirrojas muy interesante para el día de hoy, además con algún invitado nuevo. Nos acompaña desde Barcelona Neus Tomás, que es la directora adjunta de nuestro medio asociado, eldiario.es, y responsable de la delegación del diario en Cataluña. Neus, crudos días. Crudos días a todos. Un titular. Seguirá el lío durante un rato. Bueno, pues tenemos rato para hablarlo. Lo vamos a hacer también en conexión desde Cataluña con la directora de La Marea, Magda Bandera. Magda, crudos días. Crudos días. ¿Y tu primera valoración? Pues es que voy a buscar sinónimos para decir lo mismo que Neus, porque me temo lo mismo. Esto no ha hecho más que empezar. Esto no ha hecho más que empezar y empieza hoy por primera vez en nuestro estudio el corresponsal del diario Ara en Madrid, Ot Serra. Ot, buen día, crudos días. Buenos días. ¿Tu titular? Bueno, pues yo diría giro a la derecha, no solo porque suban PP y Vox, sino porque además este PSC que sube es el PSC más de derechas y menos catalanista quizá de los últimos años, y las izquierdas soberanistas de Esquerra, Comuns y la CUP bajan estrepitosamente, o sea que sin duda giro a la derecha en el Parlamento. ¿El resultado es más una victoria del PSC y de Salvador Illa o una derrota del independentismo, Neus?
Bueno, a ver, que es una victoria del PSC y de Salvador Illa es evidente porque desde el año 80 nunca se había ganado al nacionalismo en escaños y en votos. Por lo tanto, creo que esa victoria es evidente y ha sido posible porque el independentismo sigue en un descenso que no ha empezado en estas elecciones, ¿eh? Ya lo vimos en las municipales, lo vimos en las generales y ahora es la confirmación. Creo que una cosa va ligada a la otra, pero el mérito de derrotar al nacionalismo por primera vez desde el año 80 creo que es destacable. Pero lo explicaba muy bien ahora cuando comentabais que es un PSC, probablemente el PSC menos de izquierdas que se recuerda en Cataluña, y eso, sumado a esta deriva evidente de la derecha en este nuevo Parlamento y de la extrema derecha, la de bandera española y la de Estelada, lo que nos hace constatar es que hay una evolución ideológica y no precisamente hacia la izquierda. Hola, ¿qué tal? Perdona que te interrumpa un momento. Ahora mismo te dejo seguir con el programa. Espero que lo estés disfrutando porque para eso lo hacemos. Pero, como sabes, Carne Cruda solo es posible por los oyentes que lo hacen posible. Así que si no eres productor o productora, te animo a serlo en carnecruda.es. Es muy fácil. Entras allí y puedes hacer una donación a través de PayPal o una transferencia bancaria. Y ayudas a que contenidos como este sigan adelante. Te dejo seguir con el programa. Que lo disfrutes. Magda, en tu opinión, ¿cuáles son las razones de esa subida del PSC y de esa caída del independentismo? A ver, el PSC no ha tenido que hacer mucho. Lo ha hecho más el PSOE, que sí que es verdad que su política, su nueva estrategia de intentar desinflamar la situación en Cataluña y sobre todo los indultos cambiaron bastante el estado de ánimo. Eso ha influido. Pero lo que ha influido muchísimo también es la desilusión con los partidos independentistas. Tanto quienes realmente creyeron que era posible tener un Estado independiente, hasta los que creyeron que su gestión sería muy, muy diferente, hasta ver que no hay manera de que se entiendan. Por eso es sorprendente escuchar a Puigdemont diciendo, después de haber salido del gobierno que compartía con Esquerra, que bueno, que vamos a volver a intentarlo ahora, obviando que el PSC se abstenga, es bastante complicado. Entonces hay como muchísima desconfianza. Yo creo que han perdido mucha credibilidad, la abstención es muy, muy grande, o sea, solamente ha votado el 58% de la población, lo cual es significativo. Yo creo que es que el desgaste y las ganas de avanzar hacia un lado o hacia otro ya de una vez, y como es obvio que hacia la independencia no se va a poder avanzar, pues habrán pesado en la decisión de los catalanes. Puigdemont consigue 3 más de los que tenía antes Junts, pero se queda muy lejos de esa restauración que quería. ¿Cuál es el problema que ha tenido ahí? Sí, Junts pensaba que podría quedar más cerca del PSC. Ahora con esta distancia, la verdad es que esta intención de Puigdemont de intentar la investidura parece bastante complicada. Es cierto que Junts sube unos 100.000 votos respecto a hace 3 años, pero hay que tener en cuenta que respecto a 2017 saca 300.000 votos menos, y eso que en aquel momento tuvo un escaño menos que ahora. O sea que este efecto Puigdemont pues se ha quedado, digamos, a medio camino. ¿Y qué puede haber afectado a la caída de Esquerra, por ejemplo? Bueno, pues parece ser que la estrategia pactista en Madrid no ha acabado de funcionar y la gestión del Govern pues tampoco, ¿no? La verdad es que tampoco tiene mucho que presumir en Cataluña, ningún logro específico per aragonés en esta legislatura, y bueno, y Esquerra en realidad vuelve a lo que era pues hace algunas décadas, algunos años, que era pues estos 20 diputados, sacó 21, sacó 23, pero es que lo excepcional seguramente era que llegara a los 33. Claro, pero hemos pasado, Neus, de que estuvieran con unas mayorías abrumadoras cerca de poner en peligro la estabilidad del Estado, a que de repente tengan los peores resultados del nacionalismo desde que existe la Generalitat en esta nueva democracia. Sí, si miramos en porcentaje, recordad que el independentismo presumía de haber alcanzado esa mayoría del 52% de los votos independentistas en unas elecciones autonómicas, y
sumando Esquerra, Junts y CUP. Pero en el 2024, o sea, ayer lo que ha pasado es que lejos de llegar a ese 52 o tener más de la mitad, se han quedado en el 43,1, si no me equivoco, de los votos, es decir, casi 5 puntos menos que en el 2021. Que en cifras absolutas no son tantos, si miras los sufragios, pues no son tantos, pero en realidad en porcentaje sí, y es uno porque es verdad que la participación pues ha sido la que ha comentado Magda, y luego pues porque tienen gente que se ha vuelto a quedar en casa, que esto ya les había pasado, como comentaba, en elecciones anteriores, tanto generales como autonómicas, y luego hay la aparición de la ultraderechista Alianza Catalana, pues se ha quedado con más de 118.000 votos, que en gran parte probablemente son suyos, porque si miras dónde les han votado, hay mucho feudo independentista, y el resultado al final es que el bloque no independentista pues sí que ha superado la mitad y está en casi el 53%. En porcentaje, si lo miramos respecto al 2021, son casi 6 puntos. Entonces yo sí creo que es evidente que el independentismo y sobre todo Esquerra hoy está en el diván. Supongo que luego hablaremos de la estrategia que tiene Puigdemont, pero sí me parece un cambio notable respecto a lo que vimos hace 3 años. ¿Que esto sirva para que ella sea presidente o no? Pues en fin, yo a fecha de hoy todavía no me atrevo a decir si lo será. Magda, ¿cómo hay que leer el peso de la ley de amnistía de Sánchez en estas elecciones? Yo creo que no ha pesado en estas elecciones demasiado, es sencillamente la continuación de los indultos. De hecho, de la amnistía, no sé, Neus, yo esta vez no se ha hablado demasiado. de amnistía no se ha ni de indultos. Nada. De hecho, quien más ha hablado de amnistía y de independencia ha sido un partido que ya no existe en el Parlamento, que es Ciudadanos. Bueno, pero de hecho, que no se hable de amnistía, igual es que la amnistía ha funcionado en cuanto a la convivencia se refiere. Sí, yo creo que porque electoralmente tampoco les da muchos votos ni a unos ni a otros. Le refuerza posiciones, pero realmente Claro. es eso, es que ha desaparecido de la agenda. Aquí no se habla, es bastante curioso también que solo se hable fuera, ¿no? Bueno, no es bastante curioso, es bastante significativo Claro. de cómo es este país y de cómo desgraciadamente se ve desde fuera de Cataluña a Cataluña. Illa dijo la semana pasada que la presidencia se decidirá en Cataluña y no en Moncloa. ¿Lo crees? Bueno, Puigdemont ya ha hecho este movimiento de presionar a Pedro Sánchez con esta abstención, ¿no? Le está invitando a Esquerra a que le apoye para intentar la investidura y lograr una abstención del PSC con esta amenaza de, ¿no?, desestabilizar aquí en el Congreso. Lo que pasa es que lo que decíamos antes, con este cambio de etapa que está vendiendo que ha sucedido Pedro Sánchez, yo veo bastante difícil que el PSC acceda a esto, y sobre todo porque en caso de que tuviera que haber una repetición electoral, pues no es al PSC precisamente a quien le perjudicaría una repetición electoral, sino más bien a Esquerra Republicana. Entonces, más bien la presión está sobre Esquerra, sobre si... Bueno, Puigdemont igual podría intentar una investidura si Esquerra le da los apoyos, y si no sale, la puede intentar Illa. Y Esquerra también podría cambiar de opinión y apoyar a ella, o sea que... En pocos minutos vamos a escuchar la rueda de prensa de Pere Aragonés, que tiene la llave en este escenario. Ayer dijo que ellos iban a la oposición, pero ¿existe la posibilidad de ese tripartito, Neus? Si interpretas tripartito como un acuerdo de gobierno... No. No, pero tampoco... Esto es interesante, porque a veces... Aquí explicamos las cosas y la gente no nos escucha mucho. Tripartito como tal, formalmente de gobierno, nunca ha existido esa posibilidad, porque Esquerra ya dijo desde el principio que ellos no formarían parte de un gobierno de Illa. Entonces, la duda era si, y sigue estando, si le dejarían pasar, es decir, si dejarán que sea investido. La verdad es que, en fin, aparte de decidir qué va a ser de su partido en Esquerra, ¿no? Es probable que vayamos a un congreso donde tengan que salir nuevos liderazgos, a no ser que Junqueras, cuya relación con el sector de Aragonés en los últimos tiempos era como mínimo mejorable, decida que quiere coger el timón, ¿no? Pero
nunca ha estado la opción de un gobierno como podíamos imaginarnos de PSC, Esquerra y Comuns. De hecho, la intención inicial de Illa siempre ha sido intentar gobernar en solitario, sabiendo que a los comuns los tiene asegurados, tanto si es dentro como fuera le van a apoyar, y luego intentar sobrevivir en el Parlamento, pues con esa famosa geometría variable de la que se hablaba en el Congreso de los Diputados en su momento, y tirar. Yo soy incapaz de saber qué va a hacer Esquerra, la verdad. Creo que igual no lo saben ni ellos mismos en este momento. Bueno, hoy el titular es Adiós al procés. Vamos a analizar cómo hemos llegado hasta aquí. Yo creo que los partidos independentistas desde octubre del 2017 están como pollos sin cabeza. No sé si se van a volver a unir los astros como se unieron entonces, donde todos íbamos a una, no había derecha, izquierda, había solo independentistas y se creó una ola muy fuerte. Ahora volvemos a estar polarizados, la esquerra, la derecha, la izquierda, la derecha. Volvemos a estar todos divididos. No creo que vuelva a ocurrir algo como ocurrió en el 2017. Escuchabais a Iván, que es oyente de Carne Cruda y independentista. Él ha votado independentistas en otras ocasiones. El último CIS catalán mostraba un empate al 31% entre quienes quieren que Cataluña siga dentro del Estado español y quienes aspiran a una nación soberana, pero los votos han mostrado que el independentismo ya no es mayoritario. En 2017, sin embargo, el año del referéndum de independencia, el independentismo sumó mayoría absoluta, aunque Ciudadanos fue la fuerza más votada. 4 años después, PSC y Esquerra empataban en escaños, pero el soberanismo, es decir, la suma de CUP, Esquerra y Junts, mantuvo la mayoría, que perdió en casi todas las encuestas de este año, de 2024. Entre quienes hace 7 años apoyaban opciones nacionalistas, hoy hay desafección y hartazgo. Pues mi primera reacción cuando me enteré que volvía a presentarse Puigdemont fue de pereza, de decir, no, que volvemos a lo mismo, volvemos otra vez a un debate encendido entre España y Cataluña, la guerra de banderas, a hablar sobre independencia única y exclusivamente, que parece que es lo que pasó. Y cuando parecía que con la ley de amnistía no se cerraban heridas, pero sí que se pasaba a otra forma, otro diálogo en política y a otros temas. Volver a hablar de temas que realmente nos atraviesan, que es el alquiler, desempleo juvenil, la inestabilidad, precariedad, etcétera. La abstención, lo comentaba Magda, ha sido la mayor desde 2006, a excepción de las elecciones durante la pandemia, y aún así el expresidente huido a Bruselas frena a su competidor interno, Esquerra, y logra ser segunda fuerza en el momento de máxima decadencia del procés. Pues mi voto siempre ha sido voto a las CUP, un voto independentista, ecologista, feminista de izquierdas. Y esta vez, aunque parezca contradictorio y que no sirva de precedente, quizás pueda acabar votando por Puigdemont, que me parece, bueno, a mí ya tanto, es un candidato capaz, desobediente, inteligente, capaz de enfrentarse al Estado, de ponerlo en jaque. Ahora mismo lo veo el único capaz de enfrentarse a Illa/Isla, por lo que quizás por esta vez se lleve mi voto. Lo de Illa/Isla, que se dice mucho que está españolizando el PSC. Es muy interesante lo que nos han dicho tanto los dos Ivanes, este último que también que escuchabais se llama Iván, como Isa. Vamos a empezar por lo último, por lo que decía Iván sobre Puigdemont. Magda, ¿realmente podrá resistir? ¿Se marchará de verdad si no logra la presidencia? Puigdemont es insondable. O sea, yo sobre Puigdemont no me atrevo a decir nada. Tiene una capacidad de sorprender bastante grande. La verdad es que no lo veo sentándose en el Parlamento haciendo oposición. O sea, eso no lo veo. Él tira alto. Entonces, debería irse. Lo que me extraña mucho es de verdad que crea que hay una opción de poder ser presidente. Es que entonces sí que tiene un verdadero problema Pedro Sánchez. Pues, vale que le puede amenazar con hacerle perder el gobierno de Madrid, pero es que entonces sí que lo pierde para siempre y el PSOE lo acusaría gravemente. O sea, yo no lo veo. Tendrá que renunciar, pero le costará mucho. Sí, yo creo que es evidente que no ha tirado la toalla porque esta es su última oportunidad. Esta, o llegado el caso, en una repetición electoral, que es evidente que todos dicen que no quieren, pero que, en fin, si hubiese una repetición, los dos beneficiados
y no sé el orden, pues serían Illa y él, porque si ya en estas elecciones se había planteado desde ese punto de vista tan con ella o contra ella, con Puigdemont contra Puigdemont, pues va a ser una repetición muchísimo más. Y eso es lo único que hace pensar que a lo mejor Esquerra, antes de evitar ir a una debacle a un superior, pues intentaría que no hubiese repetición. Pero era prometido dos cosas, Puigdemont. Una, que vendrá a la sesión de investidura, sea o no candidato a la investidura, por lo tanto veremos si cumple, si a la tercera cumple, y luego ha prometido que si no podía ser presidente no se quedaría en el Parlamento. Creo que eso es bastante evidente, como decía Magda. Hay gente que hoy dice, se está haciendo un Feijóo, ¿no? Dando expectativas sin tenerlas. Es probable, no digo que no. Él lo que está jugando es a intentar arrinconar a Illa hacia el PP y Vox, es decir, buscar una alianza como la que le permitió a Collboni ser alcalde, pero claro, ahí falta la ecuación de Vox. Vox y Illa se llevan fatal, con lo cual, bueno, sería complicado, pero es verdad que en una segunda votación, pues si contase con el voto de los comuns, con el voto a favor del PP y con la abstención de Vox o la de Esquerra, y ya podía ser presidente. Entonces, él está jugando a eso, y está jugando a esa mayoría ficticia del independentismo, porque se ha demostrado que no podían gobernar juntos hace 3 días, y ha hecho otra cosa. Él en esta campaña lo que buscaba, uno de los objetivos evidentes, era superar a Esquerra y demostrar que el liderazgo del independentismo es suyo. De Junts, pero yo creo que es más suyo. Y eso lo ha conseguido, porque Esquerra está como está. En fin, si Puigdemont no lo consigue y se va, ahí en Junts también tienen un problema, porque no hay nadie. Otto. No, Puigdemont hoy ha dicho que por responsabilidad quiere evitar la repetición electoral. Lo que pasa es que también ha dicho que descarta un pacto con el PSC. Por lo tanto, lo que está diciendo es que o soy presidente o nos vamos a repetición electoral, y esto lo que está haciendo es poner la presión a Esquerra, y en una hipotética repetición electoral que quien sea el responsable de esta sea Esquerra, y Junts saca el partido de ello. Claro. Ahora te pregunto por Esquerra, pero me ha parecido muy interesante lo que decía Iván en el último oyente al que escuchábamos, que ha votado a la SCUP y ahora ha votado, sin embargo, en las últimas a Puigdemont. Ese cambio desde fuera, desde una extrema izquierda a un partido que proviene de la antigua convergencia de derechas, resulta extraño de entender. Sí, a ver, la gente que no ha dejado de votar a la CUP seguramente esto no lo va a entender. Ha habido personajes conocidos en Cataluña como Julià de Jòdar, que fue diputado de la CUP, que amagó con que votaría a Puigdemont. De hecho, firmó un manifiesto a favor de Puigdemont. Bueno, a ver, la CUP es que desde el fracaso del procés no parece que tenga una hoja de ruta clara. De hecho, ahora está en un proceso de refundación que ha quedado a medias por el adelanto electoral, y la verdad es que pues también hubo mucho voto prestado de la CUP en su momento, ¿no? ¿Le puede haber perjudicado mucho a la CUP el haber estado apoyando gobiernos con la derecha, aunque fuera independentista? Bueno, puede ser, claro. Esto es lo que es el argumento de los comunes para sacarle votos a la CUP, pero yo básicamente creo que es que la CUP tuvo mucho voto prestado, sobre todo en 2015 cuando Junts pel Sí, y en las últimas elecciones es más por una desmovilización del electorado contrario al independentismo. La CUP ha perdido apoyos en estas elecciones, pero ha perdido 62.000 votos, no son tantos, o sea que la pérdida en escaños es más por el juego de la ley D'Hondt en cómo se acaban repartiendo los escaños. Te quería preguntar, de hecho, Magda, ¿cómo ves el descalabro de Esquerra? ¿Qué opciones tiene ahora Per Aragonés? Esquerra lo tiene muy complicado, siempre lo tiene. En el fondo siempre recibe por todos lados, le llaman pacafantas, le dicen un poco de todo. La campaña contra Esquerra ha sido constante, además, y sobre todo desde que salieron del gobierno catalán Junts, ha sido muy bestia. Se ha instalado en el imaginario que realmente eran los más autonomistas, los que habían renunciado a todo y estaban traicionando al mandat de l'1 d'octubre, ¿no? Como decimos aquí. Entonces, ahora la verdad es que
el liderazgo de Pere Aragonés no es un líder nato, no ha conseguido tener el carisma suficiente para animar al voto, ¿no? ¿Puede significar esto, Neus, que Esquerra sufra ahora mismo una gran transformación y un cambio de liderazgo? Yo creo que sí. Es decir, lo que vamos a ver ahora es las tensiones latentes que existían y que, en fin, habían intentado disimular como podían y que ahora Esquerra siempre ha tenido una pulsión de bronca interna considerable. Esta etapa de pacificación en el partido que ha liderado Junqueras es bastante excepcional si repasas la historia del partido, ¿no? Creo que iremos a un congreso, no sé cuándo, pero creo que veremos un congreso de Esquerra y la cuestión es si Junqueras quiere pilotarlo y tutelarlo, Junqueras se había mantenido en un cierto segundo plano, primero porque, en fin, había un presidente de la Generalitat, pero él en privado era a veces crítico con algunas de las estrategias que se estaban llevando a cabo desde el gobierno. Y dos, veremos también un poco la pulsión que, con todas las diferencias, tienen también la gente de la CUP. Los hay que prefieren reforzar el perfil más independentista y otros que quieren reforzar más el partido de izquierdas. Probablemente también hay una cosa, y es que los resultados de la última década tenían un punto de espejismo para todos, quiero decir, que al final Esquerra está volviendo a los resultados que tenía antes del procés, de la emocionalidad, de esta tensión tan bestia. Y a lo mejor es que su techo está más en los 20 que en los 30. Si a eso le sumamos una gestión que no ha sido, ellos dicen que no ha sido fácil, en todo caso no ha sido lucida, y una debilidad con 33 diputados en el Parlamento, que en fin, creo que nadie podría gobernar cómodamente con esa minoría. Ellos dicen que Junts se fue, Junts dice que los echaron, pero en todo caso fueron incapaces de mantener el gobierno. Pues les obliga a una reflexión y creo que sí, que no te sé decir quién asumirá el liderazgo, pero es evidente que veremos cambios en Esquerra, claro. Vamos a verlo, de hecho, en los próximos minutos. Igual anuncian algo en esa rueda de prensa que estaba prevista para esta misma hora, todavía no ha comenzado, pero vamos a dejar que Neus Tomás se vaya preparando para eso porque tiene que contarlo después en el diario.es. Neus, como siempre, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Igualmente, gracias a todos. Y mientras eso pasa en el independentismo de izquierda, vamos a ver lo que pasa en ese nuevo independentismo que ha irrumpido en el Parlament, el de la extrema derecha. Malgrat haver patit el menyspreu dels mitjans de comunicació públics i privats... A pesar del menosprecio de los medios de comunicación públicos y privados, a pesar de la hostilidad y juego sucio de las fuerzas progresistas, a pesar del acoso, Aliança Catalana irrumpe en el Parlament. Así celebraba anoche la alcaldesa de Ripoll y candidata del partido independentista de ultraderecha, Sílvia Orriols. Con menos de 4 años de vida, Aliança Catalana ha obtenido 2 escaños y más de 118.000 votos, con un mensaje abiertamente islamófobo, populista y muy crítico con Esquerra y Junts, a los que reprocha que no declarasen la independencia de forma unilateral en 2017. Sus declaraciones no se escuchan muy bien porque las grabó un militante del propio partido, ya que no dejaron entrar en su sede a 30 periodistas acreditados. Sí, a pesar de la remontada del PP, la desaparición de Ciudadanos deja espacio para que Cataluña se convierta en la primera región con 2 partidos de extrema derecha en su Parlamento. ¿Cómo ha jugado la ultraderecha, también la derecha del PP, esa carta de la inseguridad, de la xenofobia, de la islamofobia? Sí, parece que está haciendo mella este discurso, ¿no? Es un fenómeno global en Europa y en el mundo, y en Cataluña pues ha llegado también desde la óptica independentista. Ya hubo otros intentos, ¿no?, con Plataforma por Cataluña, que bueno, no era independentista, pero que también tenía un discurso islamófobo. No llegó a entrar al Parlamento, pero sí que obtuvo concejalías en 2010, 2012, y sí, digamos que en la Cataluña interior es donde Aliança Catalana ha conseguido sus mejores resultados. Es verdad que en Barcelona no ha entrado y que el voto más a la extrema derecha pues es más a Vox y al PP,
pero sí que pues hay un votante independentista que bueno, habrá que ver si es más por el desencanto con el procés que no ha votado a Junts y no le importa tanto el discurso islamófobo, o es que realmente ha votado también por el discurso islamófobo a Alianza Catalana. Al que tenemos al teléfono es al director del diario.es, Nacho Escolar. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muy Bueno, aprovechamos entonces para primero pedirte un titular de las elecciones de ayer y unos cuantos subtítulos. Yo creo que han pasado muchas cosas, pero creo que el gran derrotado en las elecciones de ayer es el independentismo. Es verdad que esto no significa que haya una sociedad catalana que haya decidido que ya no quiere ser independiente. Hay una parte importante de la sociedad catalana que sigue con ese deseo, que es legítimo, pero es la primera vez, y es el gran cambio en estas elecciones, que no logra la mayoría en escaños y votos. La mayoría en votos tampoco la tuvo en los momentos más álgidos del proceso, ni siquiera en esas elecciones plebiscitarias del 2015 llegaron al 50%, pero desde luego sí la tuvo en escaños durante un montón de tiempo, durante todos estos años, y ayer la perdió. ¿Y por qué crees que la ha perdido? ¿Cuáles son los factores que te resultan fundamentales en estos resultados? Pues hay un análisis muy complejo, porque hay una parte del independentismo que está frustrado porque no se logró el objetivo, culpa incluso a los propios líderes de haberse retenido y no haber seguido adelante con la independencia unilateral. Hay otra parte que ha decidido cambiar de posición, porque evidentemente no se explican estos resultados si no hay alguna migración entre votos. Hay otra parte que castiga a algunos partidos porque los ve demasiado pragmáticos, pero la conclusión final es que lo que ha pasado es que toda la estrategia puesta en marcha por el gobierno de España, por Pedro Sánchez fundamentalmente, a veces de manera intencional y otras a regañadientes, hay una diferencia entre los indultos y la amnistía, han provocado que esas contradicciones dentro del independentismo se hayan acerbado y que hayan aumentado. Junts planteó una campaña en la que quería echar al resto del independentismo, como si acusando a Esquerra, que era otro gran partido, de no ser lo bastante independentista. Y lo ha logrado, pero incluso sumándose todos esos votos, la realidad es que no llegan más que al 42%, incluyendo en esto a este partido ultra del que hablábamos antes, Alianza Catalana. Y a nivel nacional, ¿cómo crees que afectan estas elecciones de cara a las europeas y de cara a la gobernabilidad de España? Pues mira, de cara a las europeas claramente refuerza el PSOE y a Pedro Sánchez. Es muy evidente. Esto es un resultado que el Partido Socialista puede celebrar y presentar fuera y explicar incluso a su propio electorado: para esto servía lo que estábamos haciendo. Ha servido para que por primera vez desde 1980 los partidos nacionalistas catalanes no tengan la mayoría en el Parlamento. No había pasado nunca antes. Y al mismo tiempo esto no significa que Sánchez tenga una posición fácil en el Parlamento, porque sigue dependiendo de los mismos partidos. Puigdemont hoy ha sido interesante en la rueda de prensa que ha dado, anunciando que se presenta, que no ha dado por rota la legislatura y el apoyo a Sánchez, pero sí que le ha pedido algo imposible para el PSC, que es la abstención de Illa. Yo creo que todo esto forma parte de un intento de ir a una repetición electoral, que es un escenario que no es desdeñable, con la mayor fuerza posible, pero que desde luego le da un escenario complicadísimo a nivel nacional. ¿Crees que podría hacer, digamos, una especie de chantaje? Si no me apoyas en Cataluña, no te apoyo en Madrid. Puede ocurrir, pero lo que no sé es qué logra con eso, porque si Puigdemont puede dar por finiquitada la legislatura cuando quiera, puede decidir que se acabó y que no hay más y que no hay ni presupuestos ni ninguna ley. Eso está en su mano, evidentemente, y va a seguir estando en su mano pase lo que pase en Cataluña. Pero el día que lo haga, también perderá la capacidad de influir, porque iremos a unas elecciones donde puede pasar cualquier cosa, también la victoria de la derecha con la extrema derecha, o un escenario en el cual el PSOE no dependa de Junts, o la misma situación en la que estamos hoy, pero de las tres escenarios, a lo máximo que puede esperar Puigdemont si fuerza una repetición electoral es a quedarse como está. Y no puede mejorar. No puede mejorar. Con lo cual no veo el incentivo tan claro para forzar la repetición. Y para el Partido Popular, ¿qué significan esas elecciones? Que en realidad, si miras los números, les dan peor que en el 23J, pero claro, se benefician ahora de la desaparición de Ciudadanos, pero no consiguen quitarse de en medio a Vox. No, yo creo que para el Partido Popular es agridulce el resultado, porque por un lado consiguen el objetivo que se marcó
Feijóo, que era muy modesto, ser cuarta fuerza política y recuperar la primacía en la derecha española en Cataluña frente a Vox, que eso lo han logrado, ¿no? Frente al peor resultado de la historia del PP, hay que recordar que se fueron a 3 escaños, que es que no venían de un sitio tan bajo que es fácil subir desde allí. Pero si miras el porcentaje de votos, han logrado, no llegan al 11% frente a un 13,6% que logró el Partido Popular en las generales. Es decir, no es que han conseguido un resultado tampoco tan excepcional, siguen siendo muy irrelevantes, y el problema que tiene el Partido Popular para gobernar España, que en gran medida es Cataluña y Euskadi, su irrelevancia en estas sociedades, o lo lejos que están sus planteamientos de estas sociedades, pues sigue presente, exactamente igual que antes. Bueno, pues lo seguiremos leyendo en el diario.es y contando aquí también en Carne Cruda, en medio asociado a esta República Independiente. Lo dirige Nacho Escolar, al que siempre un placer saludar y al que siempre un placer escuchar. Un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias, Javier. Cuídate. Un abrazo. Vamos a ir terminando. ¿La repetición electoral es una posibilidad real? Es real, como estábamos comentando. Esquerra va a tener que decidir qué hace. Esta opción de que Illa se abstenga para Puigdemont parece improbable, y entonces pues Esquerra va a tener que decidir si apoya la investidura de Illa o si Illa la intenta con otras opciones. Y como estaba diciendo ahora Nacho, claro, a Junts es verdad que puede sumar algún escaño si hay una repetición, pero ahora mismo, con la situación actual en la que Illa, que probablemente si consigue un gobierno será en solitario, en realidad Junts tiene también la llave de los apoyos en Cataluña ahora mismo, porque PSC y Junts suman sin nadie más, y en Madrid pues Junts tiene estos 7 diputados que son muy valiosos. Y ya se ha visto, ¿no? Se ha conseguido una amnistía solo con estos 7 diputados. O sea que sí, es posible una repetición electoral, pero bueno, dependerá más de Esquerra que de Junts seguramente. Y también es muy interesante esa posibilidad que apuntabas. Imagínate que lo intenta Puigdemont, no lo consigue, pero luego sí decide darle un apoyo desde fuera a ella. ¿Eso lo ves como factible, Magda? Bueno, puede apelar, hará sus cálculos y puede apelar a responsabilidad, que de hecho ha utilizado la palabra, aunque choque que la diga Puigdemont, pero la ha dicho. Entonces, yo creo que es muy arriesgada la estrategia de repetir elecciones. Ha votado menos del 58%. Y luego hay una cosa que se nos llena mucho la boca, de hablar de democracia. Puigdemont no ha quedado en primer lugar en las 3 últimas votaciones. Entonces, no puedes estar todo el tiempo condicionando. Has tenido la suerte de que una carambola de la vida te ha dado 7 diputados estratégicos en Madrid, y ahora aquí has quedado en segunda posición y muy bien. Pero de verdad, si estábamos hablando de mayorías cuando hablábamos de la mayoría independentista, ahora lo siento, pero no la tienes, porque realmente los otros 3 partidos, cuando hablamos del 43% de los votos, recordemos que ahí estamos incluyendo a la ultraderecha de Silvia Orriols y a 2 partidos que no han tenido representación. Entonces ese cálculo es menor que un 43%. Entonces, por democracia, también estaría bien que supiera retirarse a tiempo. No os retiréis vosotros, porque justo está ahora mismo empezando la rueda de prensa que esperábamos de Esquerra Republicana. Vaig dirigir a la ciudadanía y ahora també una primera valoració dels resultats electorals. También valoración de los resultados. Responsabilitat. Avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana l'acte de diputat y, per tant, que no formaré part del próximo Parlamento de Cataluña y que voy a abandonar la primera línea política. Inicio una nueva etapa, pero con el mismo compromiso. Una Cataluña justa e independiente. Pero lo haré desde otro sitio. Lo haré ayudando al país que amo y al partido Esquerra Republicana que me representa. Por lo tanto, en las próximas semanas centraré mis esfuerzos en primer lugar, a facilitar la transición desde el gobierno en funciones hasta la elección de un nuevo presidente de la Generalitat. Seguiremos sirviendo al país desde el gobierno hasta que se produzca el relevo. En segundo lugar, también facilitando una transición en Esquerra Republicana desde mi rol de coordinador nacional para cerrar este ciclo y para abrir un nuevo ciclo de crecimiento.
Y estaré ahí para ayudar a cuidar y preservar el proyecto, que es el mejor proyecto que tenemos. Esquerra Republicana de Catalunya es unas siglas con un capital político histórico el más importante del país. También quiero compartir que me siento orgulloso, nos sentimos orgullosos de las transformaciones que hemos impulsado en tantos ámbitos, en el económico, en el social, y también nos sentimos orgullosos de haber liderado esta estrategia. Ahora, también nos congratula haber liderado este camino que ha permitido acabar con la represión. No ha sido fácil, pero creo que dejamos un país mejor en lo económico, en lo social. Y, como digo, nos sentimos orgullosos de haber desbrozado el camino en solitario que ha permitido acabar con la represión. No ha sido fácil, bueno, pero creemos que... La primera noticia es que Pere Aragonés deja la primera línea de Esquerra Republicana, como era más o menos obvio. Ahora esperaremos a ver si dicen algo sobre la posible negociación con el PSC. Te lo esperabas, ¿no? Sí, o sea, ya en la campaña ya teníamos en el horizonte que el lunes después de las elecciones, pues todos los ojos estarían puestos en Esquerra, que se podía abrir una crisis importante en el partido y bueno, así es, ¿no? Ayer ya Aragonés dijo que tenía que hacer una reflexión individual y cuando dijo que se desentendía un poco de la gobernabilidad y que Junts y PSC ya se lo harán, que son los que han tenido más apoyos, bueno, pues sus palabras un poco que es como que se las lleva al viento, porque ya todo el mundo daba por hecho que tampoco va a decidir él, ¿no? Porque ya dijo que si no era para ser presidente, él no continuaría. Entonces, pues bueno, como decía Neus antes, se abre en Esquerra una crisis tremenda. Junqueras pues siempre ha dicho en privado que en realidad él quería ser el candidato y quiere ser el candidato. Pero habrá que ver si el partido realmente quiere que Junqueras sea quien pilote todo esto, sobre todo porque en el independentismo se ha instalado un poco la idea de que hacen falta una renovación de liderazgos, ¿no? Entonces, bueno, la decisión de si hay que apoyar a Illa, pues bueno, no la va a decidir Aragonés, veremos quién. ¿Quién? Sí, claro, esa es la pregunta, Magda. ¿Quién puede sustituir a Aragonés? Pues es que no hay nadie demasiado claro. No, ¿a quién conocemos? ¿Qué nombres nos suenan? ¿Quién aparece? O nos aparece Junqueras o nos aparece Rufián, que está por otra cosa. Pero realmente no tenemos nombres. Marta Rovira todavía no está aquí. Entonces ahora mismo es muy complicado. Lo que pasa es que coincido en que los tres partidos independentistas en el Parlamento hasta ahora, hasta hoy, tienen los tres una crisis, porque Junts la tiene. Si Puigdemont no es presidente, tampoco tiene a Puigdemont, como decía antes Neus. Entonces realmente los tres se van a tener que reinventar. Y luego, bueno, es que todo el mundo tiene crisis aquí, creo, ahora mismo, porque además los apoyos son muy absurdos. La CUP, que ha tenido bastantes problemas también internos, por la cuestión incluso de la de Israel y el apoyo de Junts, y ahí hay fricciones que nunca se llevan demasiado bien, no se entiende más allá de que uno sea de izquierdas y otro de derechas. Pero aquí las combinaciones son muy complicadas. Sumar, Sumar también lo tiene muy complicado para dar su apoyo al PSC, porque recordemos que todo esto, la excusa del jarro café, pues ahora quien más lo ha defendido es el PSC. ¿Le vas a dar apoyo a alguien que hizo que rompieras la baraja y se tuvieron que ir a elecciones otra vez? Yo lo veo todo bastante complicado. ¿O tú crees que los comunes van a seguir perdiendo fuelle en Cataluña? Bueno, los comunes fue sorprendente los resultados que sacaron en las generales. El efecto Yolanda Díaz funcionó en las elecciones generales, pero es verdad que en estas elecciones en Cataluña, pues bueno, siguen estancados, sin un horizonte muy claro, ¿no? Al final están a medio camino entre el PSC y Esquerra Republicana y bueno, ciertamente pues están por debajo de los resultados históricos que había tenido Iniciativa per Catalunya, que es un poco en lo que se ha convertido ahora los comunes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que necesitan una renovación. Es probable precisamente que en los comunes se pueda abrir también una reflexión.
Jessica Albiach ha continuado con esta candidatura, pero tampoco con una voluntad de tener un proyecto muy claro, y si no entran en el gobierno, los comunes quedan en una posición totalmente irrelevante en el Parlamento. Claro, como decíamos en el inicio del programa, han salvado los muebles precisamente por esa posibilidad de un tripartito y porque siguen siendo llave en algún caso. Pero ¿cómo explicarías tú, Magda, este lento pero imparable decaimiento de la izquierda no nacionalista? No han marcado perfil. Realmente se ve que Jessica Albiach, de lo que más ha hablado durante campaña, ha sido de la vivienda, que es un tema importantísimo en todas partes, pero en Cataluña y en Barcelona, donde han obtenido más votos, pues era esencial, pero realmente es que no la hemos escuchado demasiado. Entonces, este proceso de irse apagando lentamente creo que era lo que podíamos estar esperando. Ahora, lo único, no estamos oyendo a Aragonés, pero sí que no sé si Aragonés fue quien con toda la contundencia se negaba a un tripartito. Quizás el que él renuncie y se abra este debate pudiera facilitar que dejaran que gobernara el PSC. Quizás esto lo cambia, esta renuncia. Bueno, seguimos escuchando de fondo a Per Aragonés y estamos esperando con muchísima atención a ver si dice algo sobre el posible pacto. A todos los ámbitos, a las entidades y movimientos sociales. Pero básicamente ha vuelto a repetir que no, que ellos se van a ir a la oposición, así que tendrá que ser Illa el que les ofrezca algo que pueda cambiar este parecer, y si no, iremos a ese endiablado tablero del que nos han hablado, entre otros, Magda Bandera y Ot Serra. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. A vosotros, muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Y estamos orgullosas de serlo. ¡Dilo bien alto! Solo carne cruda y estamos en radio. Y no queríamos dejar de hablar en el programa de hoy del otro gran foco de actualidad de este fin de semana. Bueno, llega el momento de controversia sin duda de la noche, porque Israel va a recibir sus puntos y vamos a ver qué ha ocurrido con el televoto. Hay silbidos, lógicamente. Ya lo escucháis, abucheos. En este estadio. 323 points. Bueno. El televoto acaba de colocar a Israel en cabeza del festival con 375 puntos. Escuchamos Doomsday Blue de la representante irlandesa en Eurovisión, Bambi Zag. Un artista que denunció la censura de sus mensajes a favor de Palestina y que tras la final ha lanzado un que les jodan a la Unión Europea de Radiodifusión, afirmando que ha sido duro y terrible participar en un certamen en el que la presencia de Israel ha sido central. Además de la protesta de Irlanda, la televisión belga cortó la emisión durante la actuación de Israel para mostrar un mensaje sindical contra el genocidio. Portugal, por su parte, exhibió su apoyo al pueblo palestino en la manicura de su representante, y Holanda. Algo que desgraciadamente no hicimos desde la radiotelevisión española, la televisión pública de aquí. Todo esto lo ha visto de cerca Laura Pérez, periodista de Ver Tele del diario.es, que acaba de regresar del Malmö Arena en Suecia. Laura, crudos días. Hola, buenas. Cuéntanos cómo fue el ambiente ahí dentro, en la final. Esos abucheos y pitos con la actuación de Israel que no llegamos a ver. ¿Cómo se vivió todo dentro del lugar? Pues allí en Malmö el ambiente fue muy tenso. No solo el día de la final, sino durante toda la semana. Fue bastante irrespirable por la presencia de Israel. Y en concreto durante la actuación es cierto que yo lo viví desde el centro de prensa, pero sí se percibían todas esas protestas del público a la participación de Israel, que se ha llevado toda la polémica de esta edición. ¿Cómo se comportó la delegación de la participante israelí, Eden Golan, y también los periodistas israelíes allí convocados? Porque hemos visto en redes que hubo, bueno, algunos encontronazos, ¿no? Sí, en lo que respecta a la prensa, fui testigo precisamente de este momento. Mi compañero Juanma Fernández, durante uno de los ensayos, gritó Free Palestine y luego fue acosado e increpado por la prensa de Israel, que acudieron a hacerle fotos, a intimidarle. Y en mi caso, que estaba allí con él cuando todo sucedió, luego lo recogimos en Ver Tele, denunciamos la situación y pues, durante toda la tarde del viernes estuvimos también siendo un poco intimidados por la prensa israelí, que también estuvo haciéndonos fotos para difundirlas por redes sociales y señalarnos, con lo cual, pues como imaginaréis, con bastante tensión. Y en cuanto a la delegación, pues un poco más de lo mismo. Los propios artistas también lo han denunciado después, una vez ha finalizado el festival.
que ha sido horrible para ellos vivir todo eso y bueno, eso se tradujo en que en el último día pidieron incluso a la organización que la zona de camerinos de Israel fuera trasladada a otra zona del Malmo Arena para separarse un poco y no estar viviendo en esa presión y toxicidad constante que estaban viviendo hasta entonces. Sí, la toxicidad ha sido generalizada en torno a la actuación de Israel. Hay un vídeo, de hecho, que ellos mismos subieron a redes de la cantante israelí Eden Golan, en el que el propio equipo de ella la abucheaba para prepararla para lo que se iba a encontrar en el escenario. Un vídeo que después subieron a TikTok y que generó evidentemente mucha polémica. ¿Cómo se vive toda esa tensión dentro? ¿Ha sido fácil informar? Pues ha sido bastante difícil, como os contaba, al final estar allí informando y verte intimidada y presionada por compañeros periodistas, que estabas como en el foco, no te permiten informar libremente. Entonces, bueno, fue bastante incómodo. Pedimos ayuda a Televisión Española, evidentemente, para que, bueno, de alguna manera pidieran a la Unión Europea de Radiodifusión que mediase y que tomase cartas en el asunto, porque no se nos estaba dejando ejercer nuestro trabajo libremente. ¿Y lo hicieron? Nos consta que, bueno, que les avisaron y les pidieron que rebajasen el tono. Otros años es cierto que se han llegado a retirar acreditaciones de prensa por conflictos entre periodistas. Este año no se les expulsó del centro de prensa. Sí que es cierto que ya el sábado no hubo ningún incidente, pero el viernes sí que fue bastante tenso. Laura, ¿y cómo reaccionaron luego los participantes cuando se supo que el voto popular apoyó masivamente a Israel en 13 países? Incluido el nuestro. Sí. Cierto. Bueno, las reacciones como tal de ellos después del televoto no fuimos testigos de ellas, pero sí las previas durante los votos del jurado, y mi sensación es que cuando veían que Suiza estaba acaparando los votos del jurado, era sensación generalizada de alivio, de que había una propuesta que iba a llegar al televoto con una ventaja significativa sobre Israel y que, bueno, que eso iba a compensar de alguna manera la ola masiva de votos que luego recibió Israel y que, bueno, pues se ha visto que sí que acabó ganando Suiza gracias a ese jurado. En Berteles hicisteis algún artículo explicando por qué Israel tenía tanto apoyo en el televoto. Sí, correcto. Al final, Eurovisión es un concurso en el que se vota en positivo. No puedes, o es muy difícil boicotear a una propuesta porque hay otras 25 entre las que se reparte el voto. Entonces, se veía venir esta ola de apoyo masivo, esta movilización, que al final es tan fácil como, bueno, organizarte un poco, mandar unos SMS y se traduce en una lluvia de más de 300 puntos a Israel. Claro, ¿crees que ha sido también un movimiento de los lobbies sionistas para movilizar el voto a favor? Porque también se esperaba que quizá se penalizase precisamente no votando a favor de Israel. Claro, el problema es que si no votaras a favor de Israel tienes que repartir el voto entre muchos países. Entonces, organizar un televoto en contra de Israel era extremadamente difícil. Sí fue más sencillo por el jurado, que se concentró mucho el voto en la candidatura de Suiza y, bueno, eso permitió que al final cayera a favor de Suiza el festival. Recomiendo leer todas las crónicas que ha hecho Laura Pérez, periodista de Bertele, sobre el acontecimiento. Nosotros hicimos un boicot como ciudadanos, pero sí, como periodistas, también nos hemos informado a través de lo que ha escrito en nuestro medio asociado. Laura, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Y queremos saber cuáles son las derivadas que tiene este festival en la geopolítica. Quien lo ha estudiado, quien lo ha contado es Fernando Arancón, director del Orden Mundial. Es uno de los fenómenos de masas más seguidos del mundo. Con casi 200 millones de espectadores al año, sus audiencias superan a las de la Super Bowl. Sin embargo, su historia de éxito está construida sobre un sinfín de luchas geopolíticas. Y es que durante décadas, los países europeos... Sobre cómo la política condiciona este festival de música y cómo ha venido haciéndolo desde sus orígenes, han hablado largo y tendido en la geopolítica detrás de Eurovisión. Último episodio del muy recomendable podcast No es el fin del mundo, de los compañeros de El Orden Mundial. Fernando, crudos días. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, primero, enhorabuena por ese capítulo y segundo, la pregunta. Israel lleva participando en Eurovisión desde 1973. ¿Cómo lo ha utilizado históricamente para blanquear el apartheid en Palestina? Israel es un país que valora mucho Eurovisión y que sabe perfectamente cómo instrumentalizar Eurovisión
para mejorar su imagen ante el mundo. Y además con resultados como el que hemos podido ver en esta edición, que estuvo relativamente cerca de llevarse la victoria. Lo que intenta Israel, lo ha hecho tradicionalmente a través de Eurovisión, pero también lo hace a través de otros elementos del poder blando, de la cultura, por ejemplo, es básicamente ofrecer al mundo una imagen de un Israel amable, de un Israel inclusivo, de un Israel abierto, de un Israel que en muchas ocasiones no se corresponde o no exactamente con lo que ocurre luego dentro de Israel, que tenemos pues, la colonización, un régimen en buena medida de apartheid que se ha desarrollando en los últimos años conforme una de las versiones, una de las interpretaciones más radicales del sionismo ha ido ganando peso dentro del gobierno de Netanyahu y también, sobre todo, gracias a los apoyos todavía más radicales con los que se sustenta su gobierno actual. Hay que decir que es una empresa israelí, Moroccan Oil, la que ha patrocinado el festival por tercer año consecutivo. ¿Esto cómo hay que leerlo? Moroccan Oil, que no pensemos que es una petrolera, ni Marruecos ni Israel tienen petróleo, es una empresa que se dedica sobre todo al tema de la cosmética, o sea, el oil es de aceites, de champús, bueno, en fin, cuidado de la piel y de la cosmética. Pero, claro, afianzar ese patrocinio relevante dentro de Eurovisión también le hace ganar mucho peso dentro de la Unión Europea de Radiodifusión y, por tanto, de cara a detalles organizativos o a facilitaciones o facilidades que le puede poner la organización a Israel de cara al festival. Lo hemos visto y se ha comentado ahora, ¿no? El tema del comportamiento tanto de la delegación israelí como de los periodistas israelíes, como también polémicas que hubo con el tema de la cantante de Italia, con las uñas de la cantante portuguesa, con la expulsión del cantante neerlandés. Es decir, que al final con un patrocinio de estos pues también surgen las dudas de hasta qué punto la UER, la Unión Europea de Radiodifusión, puede comportarse de manera más o menos independiente si al final la participación o la organización del festival depende en buena medida del dinero israelí o de una empresa israelí, ¿no? Entonces, bueno, este año la UER ha tenido una papeleta bastante seria que creo que no ha resuelto nada bien, creo que las deficiencias organizativas se han visto, han estado ahí, mucha gente ha tomado nota, también estuvo el abucheo, ¿no?, al presidente de la organización 2 veces durante la celebración de la final el sábado. Entonces, bueno, creo que Eurovisión ha salido un poco tocada, digo, no creo que haya salido defenestrada, por así decirlo, pero bueno, se han notado mucho las costuras del festival. Vosotros en vuestro episodio contáis cómo Eurovisión nació después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, que es un festival político en origen. ¿Cómo ha reconducido esas tensiones políticas en un festival teóricamente cultural a lo largo de las últimas décadas? Sí, efectivamente, el origen de Eurovisión, el germen de Eurovisión es una idea que plantea la OTAN justo después de la Segunda Guerra Mundial, en los inicios de la Guerra Fría. Es cierto que con el tiempo Eurovisión intenta darle una capa, bueno, vienen las bases, ¿no?, que es un festival apolítico, cuando realmente es una competición entre países. Quiere decir que algo más político que una competición entre países se me ocurren pocas cosas, porque al final tiene un componente muy nacionalista, como hemos podido ver muchas veces, y a Eurovisión, a la UER, le cuesta mucho navegar esas contradicciones que genera la supuesta, que sea político el Festival de Eurovisión. Lo hemos visto pullas entre países a través de canciones, lo hemos visto a través de boicots, países que se retiran porque no quieren seguir promoviendo eso. Lo hizo alguna vez Israel, lo hizo Turquía, lo ha hecho Hungría, Rusia fue expulsada. Luego también ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Azerbaiyán, que evidentemente el foco estaba puesto en Israel este año, pero Azerbaiyán ha llevado a cabo una guerra de agresión contra Armenia por el enclave del Alto Karabaj en estos últimos años. Ha expulsado a cerca de 100.000 armenios de su hogar, lo que también se podría calificar como mínimo de limpieza étnica, y lo cierto es que de Azerbaiyán nadie ha estado hablando este año, cuando debería tener un trato al menos equiparar al que ha tenido Rusia o al que se pretendían por algunos sectores que tuviese Israel, ¿no? Entonces, bueno, es cada vez más complicado. También vimos que hubo cierta polémica porque no se permitió llevar, por ejemplo, la bandera de la Unión Europea, lo cual es muy extraño cuando organiza la Unión Europea de Radiodifusión. Luego también hubo hasta cierta tensión por esta bandera de las personas no binarias,
claro, es política, pues se puede asumir que sí, pero entonces no la puedes portar, entonces ya estás invisibilizando una posición personal de varios cantantes del festival, ¿no? Creo que cada vez la UER va a tener muy difícil llevar o gestionar adecuadamente esa contradicción que supone que es un festival apolítico con un lado, cuando realmente hay, o se intenta por parte de muchos países, politizar abiertamente el festival. Todas esas tensiones geopolíticas las repasáis súper bien en vuestro último episodio, que recomendamos escuchar. Fernando Arancón, director del Orden Mundial, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. Mañana volvemos con un programa sobre cómo la inteligencia artificial utiliza nuestros datos, cómo se aprovecha de ellos, qué beneficios saca, cómo funciona esta nueva forma de colonización de nuestras vidas. Hasta entonces, salud y república, y que la radio os acompañe. Financia el periodismo libre e independiente.